Hola, gracias por sintonizar Bienvenido a Casa, el primer podcast de inmobiliario del Ecuador. Mi nombre es Daniel Elmir y voy a ser tu host. Para Elmir Grupo Inmobiliario es un honor que nos acompañes en este espacio creado para brindarte información valiosa sobre la inversión inmobiliaria. En esta ocasión nos acompaña el arquitecto Vladimir Tapia, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda de la ciudad de Quito. Un placer tenerte aquí, Vladimir, en este primer podcast de inmobiliario del Ecuador. Bienvenido a casa. Muchas gracias, Daniel, y agradeciendo también la invitación justamente para hablar de estos importantes temas de planificación urbana a Elmir Grupo Inmobiliario, que siempre ha estado también al tanto y apoyando los temas de mejoramiento del desarrollo de la ciudad. Así que un gusto y gracias por la invitación. Justamente, Vladimir, nosotros como Elmir Grupo Inmobiliario hemos estado impulsando el desarrollo de la ciudad, como tú dices, y hemos visto cómo Quito en el 2016 fue sede de la Cumbre Hábitat 3, en la cual adquirió compromisos importantes para densificar de una manera óptima la ciudad en búsqueda de lograr unas mejores condiciones de vida para sus habitantes. Para esto ha sido importante el aporte que está haciendo la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda en conjunto con el sector privado para poder tener unas herramientas que nos permitan cumplir con estos objetivos que nos planteamos con el Hábitat 3 y nos comprometimos, ¿no es cierto? Entre estas herramientas está el tema de la ecoeficiencia. Antes de pasar al meollo del asunto, me gustaría preguntarte, Vladimir, ¿cuál es la visión de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito para el crecimiento de la ciudad en los próximos 4 años? Sí, creo que es justamente el tema inicial. Todo empieza con una visión de desarrollo, todo empieza con unos ejes estratégicos generales y un modelo territorial claro. Creo que esos son los temas principales que justamente tenemos que plantearlos y tenemos que llegar a un entendimiento, a un punto de equilibrio con todos los actores de la ciudad. Entonces, la Secretaría de Territorio en este contexto ha planteado una visión de desarrollo basada en un cambio del modelo territorial de desarrollo del distrito, en el cual, especialmente en las últimas 2 y 3 décadas, se ha venido desarrollando con un modelo expansivo hacia las áreas rurales, hacia los valles orientales, incluso hacia sitios donde no tiene que haber asentamientos, sitios de riesgo, en las laderas del Pichincha Tacazo, en áreas de protección ecológica y conservación. Y justamente se va dando también por un fenómeno de necesidad, ¿no? De necesidad de vivienda, sin tener una política de vivienda clara y sin tener los incentivos necesarios para generar una oferta de vivienda que pueda suplir justamente esta demanda hacia los sitios donde sí se tienen que concentrar las densidades poblacionales. Entonces, todo empieza con un cambio de este modelo territorial expansivo que ya se ha dado en muchas ciudades del mundo, especialmente en Norteamérica, donde ahora nos hemos dado cuenta, digamos, o varios estudios han demostrado que este modelo tiene grandes impactos negativos ambientales, económicos, de movilidad, incluso socioculturales. Entonces, la visión de la Secretaría es el cambio de ese modelo hacia un modelo concentrado, hacia un modelo de ciudad compacta y hacia un modelo de altura, porque justamente la altura, además de contribuir en la formación de nuevas densidades poblacionales, mixticidad de usos e incentivar el uso del espacio público, también tiene un efecto macroeconómico para que no se sigan expandiendo hacia la ruralidad y hacia donde no tiene que haber asentamientos humanos, digamos, para preservar nuestras características naturales y preservar también las áreas de aprovechamiento de siembra, ¿no? Agroproductivo, que va también en relación a la soberanía alimentaria. Entonces, la altura tiene un efecto macroeconómico que compensa los precios excesivos por especulación del suelo, a los cuales también se debe hacer estrategias, digamos, de mecanismos de gestión de suelo, pero que la altura compensa eso para que se pueda
dar una oferta mayor a un precio más bajo. Entonces, debemos hacer ese cambio, debemos regresar hacia las centralidades antiguas de la ciudad, debemos regresar hacia un modelo policéntrico y especialmente para una optimización de la infraestructura ya ejecutada, que evidentemente está subutilizada, así como también el suelo de la meseta central y las centralidades principales, como también son Conocoto, Tumbaco, Cumbayá y Calderón y San Antonio de Pichincha, también están subutilizadas y necesitamos empezar a generar este nuevo modelo concentrado y en altura. Qué interesante la visión de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Nosotros como constructores hemos venido hablando de este tema, de que se debe ya Quito cambiar el modelo y empezar a construir en altura. Básicamente hemos pensado nosotros en que se tiene que cumplir esta nueva premisa que existe en el mundo de las ciudades de 15 minutos, es decir, que una persona pueda encontrar todo lo que necesita para su vida diaria a 15 minutos caminando o en bicicleta. Todo esto atado a lo que tú decías hace un momento, justamente, Vladimir, que hay que crear nuevas centralidades, hay que hacer que existan nuevas zonas o polos de desarrollo inmobiliario dentro de la ciudad. Y para esto creo que Quito está utilizando un modelo muy interesante orientado al transporte en el tema de la ecoeficiencia y de las ordenanzas que se están pensando. Veo que hay una gran gestión de parte de ustedes hacia pensar que en las principales paradas del metro de Quito, por ejemplo, se tiene que tener un desarrollo distinto, se tiene que hacer una regeneración urbana que permita que otras zonas, ya no solo el hipercentro como tal, la Carolina y demás que han sido los apetecidos actualmente, que otras zonas también se empiecen a desarrollar. Y para todo esto yo creo que el tema de la ecoeficiencia va a ser muy importante. En este sentido, Vladimir, yo quisiera que un poquito nos cuentes tú de parte del lado municipal, ¿qué entienden ustedes por un edificio ecoeficiente o qué es la ecoeficiencia para ustedes? Sí, definitivamente el concepto de coeficiencia se ancla a un modelo mayor, que es este modelo policéntrico de la ciudad. Es importante lo que mencionaste, Daniel, porque la Secretaría ha venido trabajando y está planteando esta visión de desarrollo bajo conceptos vanguardistas del urbanismo, utilizado en las ciudades de otros países, como Europa, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo también del uso eficiente del transporte público, en donde la planificación del desarrollo de la ciudad tiene que ir de la mano, tiene que engranarse totalmente con la planificación también de movilidad. Históricamente las ciudades han crecido de esa manera, mientras la tecnología fue avanzando y se pudo hacer carreteras y se pudo hacer caminos y se pudo innovar en los vehículos, las ciudades fueron cambiando sus modelos hacia un modelo expansivo, justamente por las ventajas que nos dio el avance de la tecnología en relación a la movilidad y a la conectividad. Ahora, obviamente, el modelo tiene que volcarse ya hacia un modelo mucho más eficiente a través de un sistema integrado de transporte utilizando el transporte masivo. Eh, ya el vehículo privado, pues si bien también es un medio de transporte importante que tiene una demanda también importante en todas las ciudades del mundo, pero no es el más eficiente. Transporta muy poca cantidad de gente, ocupa mucho espacio y genera una huella de carbono muy alta. Entonces, mucho más allá de no querer que se utilice tanto el carro, es más bien tratar de incentivar a la gente que utilice el transporte público. Y dentro de eso se establece ya este concepto urbanístico del desarrollo orientado al transporte, que conjuntamente con también conceptos como ciudad compacta, refuerzan el modelo policéntrico de generar nuevas centralidades, especialmente en la meseta central, hacia el Bicentenario, hacia el sur de Quito, y hacia otros tejidos urbanos que no les han dado la prioridad o que no se han encontrado los incentivos suficientes como para empezarlos a desarrollar con una morfología urbana diferente. Y para eso entra la estrategia, la herramienta de coeficiencia. La herramienta de coeficiencia finalmente se crea anclado a estos conceptos urbanísticos y viene a reforzar para que las centralidades puedan elevarse, digamos, puedan generarse edificaciones en altura que aporten a la conformación y a la consolidación de estas centralidades.
Actualmente las centralidades en relación a las paradas del metro el futuro metro de Quito y los sistemas BRT, ¿no? El trole, la ecovía y el metrobús. Esos tejidos alrededor de estas paradas actualmente están muy subutilizados, ¿no? Hay terrenos de oportunidad vacantes, hay terrenos donde se permiten mayores alturas y está aprovechado hasta un máximo de un 30% o menos de las alturas que se permiten. Y la ecoeficiencia viene a contrarrestar esa subutilización del suelo y obviamente a reforzar la consolidación de las centralidades. Entonces, finalmente la ecoeficiencia lo que genera es dar un beneficio urbanístico para los promotores que quieran invertir alrededor de las paradas de transporte público masivo para incentivar su uso y para incentivar el uso del espacio público. Esos aprovechamientos o esos beneficios urbanísticos que pueden, en el caso de el Metro de Quito, duplicar las alturas establecidas en la normativa vigente y en los casos de los BRT, aumentar hasta un 50% más de la altura permitida. Pero se da, digamos, en compensación a otros beneficios que la edificación, la construcción le tiene que dar a la ciudad. Y eso es justamente los parámetros ecoeficientes, en donde se genera justamente una eficiencia entre muchos parámetros que son, pero los principales, eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el uso energético y beneficios urbanísticos, como los edificios tienen que establecer misticidad de usos, una conexión directa con el espacio público, dar jerarquía a movilidades alternativas no motorizadas, entre otros, ¿no? Que finalmente eso gana la ciudad, se genera una calidad de vida mayor y aparte de eso, obviamente, eso es la edificabilidad excedente se vende. El promotor le tiene que pagar al municipio y obviamente eso está establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, ese cobro por venta de edificabilidad, que la figura es concesión onerosa de derechos, la ley establece que ese ingreso al municipio tiene que ser reinvertido en infraestructura estratégica, en espacio público, en vivienda de interés social, para tener beneficios sociales, para tener beneficios urbanísticos para nuestra comunidad. Así que todos estos conceptos vienen justamente de una manera escalar, anclándose, reforzándose y engranándose para lograr un nuevo modelo de ciudad. Muy interesante, Vladimir. Y justamente lo que tú dices, qué importante el tema de que los edificios puedan crecer más en altura, pero siempre lo hagan brindándole mejores condiciones a la gente para que pueda vivir. En el caso nuestro, como el MIR Grupo Inmobiliario, aquí nosotros hemos logrado la primera certificación Edge Advanced Homes para un edificio Kiria en la ciudad de Quito. Y orgullosos de esto estamos porque tenemos ahorros de hasta el 43% en agua potable y hasta un 23% de energía eléctrica. Eso es interesante para la ciudad, es interesante para el usuario y aspiramos a que este tipo de edificios empiecen a existir más y más y más cada vez. Pero también hay un beneficio importante que mencionaste y es el tema de que con la concesión onerosa de derechos, que es lo que nosotros constructores pagamos al municipio por poder construir más altura, se tiene que reinvertir en otras, en obras que permitan hacer una regeneración urbana. Ahí me quisiera detener un poquito en hablar, por ejemplo, del asunto de la 10 de agosto. Tranquilamente estos recursos que nosotros estamos pagando, como digo, como constructores, se podrían utilizar en regenerar una zona tan importante como la 10 de agosto, que actualmente está abandonada y podríamos generar un atractivo importante para esa zona. No sé cuál es tu criterio acerca de esto, Vladimir. ¿Crees que es factible hacerlo? ¿Crees que eso sería lo deseable? Sí, definitivamente el eje de la 10 de agosto, y esto también se lo ha venido trabajando ampliamente con la academia, con Fernando Carrión, que fue también asesor de nuestro alcalde Yunda, en donde justamente se evidenció que es uno de los ejes con mayor potencialidad de transformación, con mayor oportunidad, un eje conector jerárquico de toda la meseta central que atraviesa casi toda la ciudad conjuntamente con la avenida Maldonado en el sur, y que ha venido teniendo unos procesos de minusvalor, ¿no? Afectado justamente por un mal diseño de sección de la vía, dando jerarquía siempre a los vehículos particulares, sin arbolización, sin mobiliario urbano,
y obviamente que eso afecta a los lotes contiguos y genera un minusvalor, ¿no? Y ese minusvalor se ve afectado en la falta de interés hacia una renovación urbanística. Finalmente, la ecoeficiencia y estos valores recaudados, incluso las actuaciones de mejora del entorno, que también es una de las condiciones de la herramienta de ecoeficiencia, pueden finalmente establecer unos cambios morfológicos de sección de la avenida 10 de agosto para incentivar o detonar, digamos, unas transformaciones urbanísticas alrededor de la 10 de agosto. No se necesita, desde mi concepto, no se necesita incluso una reforma que no, digamos, de sección que nos vaya a costar miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares, sino con acciones simples se puede empezar a generar una transformación urbanística que genere un plus valor, que genere una atracción a esos lotes abandonados, a esos lotes devaluados, y que finalmente genere una atracción de inversión y una atracción de desarrollo para que la avenida de la 10 de agosto pueda empezar a ser y a transformarse en ese eje jerárquico, también a través de edificaciones en alturas y espacio público de calidad. Sí, muy interesante, Vladimir. Yo tengo aquí una idea, un sueño como constructor y me gustaría mucho ver a Quito teniendo lo que pasa en otras partes del mundo. Me gustaría ver a Quito teniendo la 10 de agosto como por ejemplo la Avenida de los Arupos. Pensar en que a las empresas privadas, constructores privados, nos permitan intervenir de manera activa en el espacio público y generar, por ejemplo, en la 10 de agosto una arborización con arupos a lo largo de toda la avenida. Esto haría que la ciudad sea mucho mejor, que la avenida esta se vuelva muy interesante para la ciudad. Y esto tranquilamente se podría hacer con una colaboración público-privada, tanto del tema de la concesión onerosa de derechos como de facilitarnos a nosotros como empresarios el poder hacer estas cosas. Creo que ese tipo de cosas, tener una avenida, como te digo, que sea la avenida 10 de agosto, cambie de nombre, entre comillas, y pase a ser la avenida de los Arupos, no sé, me imagino la Maldonado en el sur, que pase a ser la avenida de los Nísperos, cosas de ese estilo que suceden en otras partes del mundo y ojalá se puedan replicar en la ciudad de Quito. Para esto es súper importante este tema que estamos hablando de crecer en altura, de crecer de manera ordenada. Y creo que por ahí debería ir el camino, mi querido Vladimir. Pero bueno, sigamos conversando un poquito más del tema de la ecoeficiencia. ¿Cuál crees tú realmente que es el beneficio que esto tiene para los ciudadanos? Porque realmente estamos hablando siempre de que, claro, la ciudad sale beneficiada porque se densifica mejor, porque va a tener va a tener menos gastos en llevar servicios públicos a zonas lejanas como los valles y demás. Pero realmente el ciudadano, ¿cuál va a ser el beneficio que tiene, el beneficio palpable para el ciudadano que ustedes esperan tener en esto, mi querido Vladimir? Sí, la ecoeficiencia da varios beneficios, ¿no? Entre ellos, eh, creo que hay que analizarlo en diferentes escalas, los beneficios. No hay que analizarlo solo como en una escala, como lamentablemente a veces se interpreta o se da por algunos actores de la comunidad. El hecho de incentivar hacia un nuevo modelo territorial genera incluso un tema de competitividad, y no estoy hablando de competitividad ni siquiera nacional, sino regional. El ejemplo que acabas de poner es muy importante, Daniel. Creo que tenemos que empezar a salir incluso de modelos nacionales o de modelos ya obsoletos que se han quedado en visiones de desarrollo de una ciudad de hace 40 años, en donde ahora la morfología de la ciudad tiene que ir cambiando, la implementación del metro de Quito va a cambiar la morfología y la dinámica de la ciudad, y esto va a traer, digamos, justamente un cambio justamente de visión de competitividad regional. Y eso va a generar atracción de inversores, va a generar atracción de empresas que vengan a localizarse en la capital y eso genera trabajo.
esa fuente de trabajo necesita vivir en algún lado, se necesitan otros lugares, otros tejidos que también se empiecen a transformar en vivienda asequible. Tenemos mucho tejido tanto en el norte como en el sur para empezar a generar estos proyectos también estratégicos. Y eso es el efecto macroeconómico de un cambio de modelo de edificaciones en altura y multicentralidades y policentralidades. Entonces, ya viéndolo desde esa escala, necesitamos empezar a cambiar el paradigma, necesitamos empezar a cambiar este modelo de ciudad. Y finalmente, ya yéndonos a unas escalas mucho más pequeñas, la ecoeficiencia de manera general en su entorno, primero contribuye en la vocación y la funcionalidad de lo que se entiende como una centralidad. La centralidad finalmente en relación al concepto de desarrollo orientado al transporte. Este concepto de desarrollo orientado al transporte no quiere decir que vivas cerca del metro para que te transportes más rápido. El concepto de desarrollo orientado al transporte es totalmente lo opuesto. Lo que quiere es que no te movilices, que dentro de tu centralidad tengas todo, tengas tu vivienda, tengas tu trabajo, tengas tu acceso a equipamientos, a servicios, a áreas recreativas, a cultura, etcétera, ¿no? Y que si definitivamente tienes que moverte a otro lado, porque finalmente tu centralidad no tiene o tienes que ya visitar otro tipo de servicio que necesitas, lo hagas de la manera más eficiente a través de transporte público, a través del metro de Quito. Pero la ecoeficiencia aporta justamente a la conformación de la centralidad porque establece mixticidad de usos y eso es lo principal, es el concepto principal que se necesita para establecer una vocación de centralidad. Se necesita varios usos, multiusos, necesitamos oficinas, necesitamos recreación, necesitamos residencias, necesitamos hoteles, necesitamos equipamientos y servicios, necesitamos todo en una centralidad para que justamente el concepto de desarrollo orientado al transporte y de centralidad funcione. Y la ecoeficiencia aporta en eso. Obviamente, densidad poblacional. Necesitamos que exista gente. Mientras más gente haya, mejora la seguridad del sector, porque hay gente en la calle, mejora la conectividad del espacio público en plantas bajas comerciales y se hace ciudad, se hace urbanidad, ¿no? Entonces, la ecoeficiencia mejora con todos esos conceptos la vocación. Y finalmente, yéndonos ya a una escala mucho más pequeña ya del espacio público, la ecoeficiencia establece que los proyectos de coeficientes tengan que hacer una conexión directa con el espacio público sin cerramientos, sin muros que aumentan la inseguridad en las ciudades, dando prioridad a parqueaderos de bicicletas, por ejemplo, que son movilidades alternativas no motorizadas, y mejoras al entorno, mejoras al espacio público. De esa manera y en las diferentes escalas de entender el urbanismo y de entender lo que es hacer ciudad, creo que la ecoeficiencia tiene mucho que aportar y recién estamos en el comienzo. Yo creo que la transformación de la ciudad durará un par de décadas todavía, pero necesitamos ya establecer una visión de desarrollo clara. Sí, qué bueno escuchar esto de tu parte, Vladimir, que tengamos ya pensada en 2 décadas la ciudad. Es lo que le estaba haciendo falta a esta ciudad, porque cada alcalde pensaba en el inmediatez, en el mañana, en el voto de mañana y no pensaba en la ciudad a futuro. Qué bueno que hayan funcionarios de primera calidad como tú en este caso, que estén pensando a largo plazo, ¿no? A mí me parece interesantísimo este tema de las nuevas centralidades. También hemos pensado y hemos soñado en el grupo de constructores, ¿por qué no a tener una nueva centralidad en el Labrador, por ejemplo, en donde era en la cabecera sur del antiguo aeropuerto, en la cual podamos tener lo que tú decías, ¿no? Probablemente tener ahí un museo, tener un área comercial importante, tener un área para que la gente tenga esparcimiento y demás, de tal suerte que también esa zona que está actualmente abandonada, con un bonito parque que están ya terminando de construir, pero sigue abandonada porque no hay construcciones. Tratar de impulsar las cosas hacia allá creo que es importantísimo. Y me parece que hay algo también que dijiste que es clave en esto y es la seguridad. Este tema de la ecoeficiencia, a nosotros nos ha gustado mucho el asunto de tener que integrar el espacio privado, en este caso con el espacio público en planta baja. ¿Por qué? Porque se tiene la idea equivocada de que entre más cerramientos existen, más segura es la propiedad, cuando en realidad las cosas no funcionan así. Si ustedes se fijan en otras ciudades importantes del mundo,
Más bien la tendencia es a tener todo completamente integrado, justamente por lo que tú decías, ¿no? El tema de que cuando hay mucha gente interactuando en el sector, viendo lo que sucede, porque cuando uno pone una barrera como es un cerramiento, no se puede ver lo que está sucediendo afuera o lo que está sucediendo dentro del espacio. Entonces, el momento en que esto se abre, se genera una sensación mayor de seguridad, las personas empiezan a cuidar entre ellas y empiezan a hacer uso del espacio público de una manera más tranquila. Porque realmente da pena ver cómo cada día más en Quito vemos cerramiento tras cerramiento tras cerramiento y la gente tratando de encarcelarse a ella misma, mientras lo que necesitamos es que la gente empiece a ir a las calles, que empiecen a consumir y que empiecen a mover la economía de la ciudad, no solo por el tema de la pandemia, sino en general. Quito tiene que dar un vuelco hacia dejar los autos, como tú decías en un principio, sí, de una manera planificada, como sucede en otras partes. En otros países han dejado los autos ya, sí, pero luego de haber hecho lo que tú comentabas, haber hecho un análisis de cómo funciona el transporte público, mejorar el transporte público, darle este tema de la caminabilidad a las personas, que no solamente es un tema físico de arreglar las aceras, de que puedan caminar tranquilamente, sino también darles esta sensación de seguridad y de gusto por estar en la ciudad. Me parece interesante Vladimir, y aquí quisiera hacerte una última pregunta antes de cerrar todo esto. ¿Cuál es la meta que tienen ustedes dentro del Distrito Metropolitano de Quito en edificios y construcciones ecoeficientes para los próximos años? Los próximos 5 años, ¿qué cantidad de edificios quisieran tener ustedes? ¿Tienen alguna estimación de cuánta huella de carbono quisieran disminuir de aquí en los 5 próximos años, tal vez, Vladimir? Sí, un dato estadístico así de la huella de carbono lo hemos venido justamente trabajando también a través de la Secretaría de Ambiente para un poco ver también el beneficio ambiental, porque finalmente el beneficio del impacto de la huella de carbono no está realmente, digamos, su mayor impacto en el ahorro energético, digamos, en el consumo de agua está en evitar la movilización, en evitar ese desarrollo suburbano en los valles, digamos, lejos de los equipamientos, lejos de los servicios. Obligadamente esa gente tiene que comprarse un automóvil, obligadamente tiene que trasladarse 1 hora de ida, 1 hora de vuelta para vivienda y eso genera una huella de carbono muy alta y obviamente este nuevo modelo territorial que hemos venido conversando, uno de los principales objetivos es justamente eso, ¿no? Amenorar esa huella de carbono. Finalmente, nosotros tenemos una proyección soñadora, ¿no? Muy eh, ambiciosa hacia el futuro y yo creo que hemos ido ganando mucho mercado, creo que hemos venido ganando mucho digamos, los suficientes atractivos como para despertar ese interés importante en el sector inmobiliario de la ciudad, ¿no? Hay que empezar a incentivar ese músculo inmobiliario que tiene la ciudad, que se vuelque hacia las centralidades. Hemos ido en el transcurso de los años, desde que se empezó a aplicar la venta de edificabilidad, hemos ido aumentando ese interés, hemos ido aumentando esa estadística. Ya para el año 2021 actualmente proyectamos que pueden aprobarse hasta 40 o 45 edificios de ecoeficiencia y eso obviamente triplica el número de edificios de coeficientes de los años anteriores, 18 y 19. Y eso quiere decir que obviamente está habiendo justamente este interés positivo y este aporte por transformar a la ciudad. Creo que todos estamos ganando aquí y todos estamos haciendo una mejor ciudad. Y esperamos que para los próximos años y a las próximas décadas esa tendencia de aumentar edificios en altura, de aumentar edificios coeficientes con todos estos parámetros que aportan a la ciudad, se pueda duplicar o triplicar cada año. Así que esperemos que podamos seguir con esta tendencia, con estos buenos resultados y lograr consensuar y lograr llegar a tener un equilibrio entre justamente los conceptos de desarrollo urbano, el sector inmobiliario, la comunidad, ¿no?
y el sector público, que creo que es el objetivo principal. Muchas gracias, Vladimir, por tu tiempo. Ha sido realmente una conversación muy interesante. Qué bueno nuevamente que existan funcionarios como tú que están haciendo las cosas bien y que están actuando de manera inmediata, porque lo que estaba haciendo falta era que se actúe de manera inmediata sobre los temas, que se busque soluciones y que empecemos a cambiar la ciudad. Me alegra sobremanera tu nombramiento en este cargo. Ya sabes, cuenta siempre con nosotros como el MIR Grupo Inmobiliario para apoyar a la ciudad, porque nosotros somos unos fieles amantes de la ciudad de Quito y estamos dispuestos a apoyar en lo que sea necesario con tal de ver a Quito en el sitio que se merece, que es entre las mejores ciudades del mundo para vivir y las mejores ciudades del mundo para hacer incluso turismo inmobiliario. Muchísimas gracias nuevamente, Vladimir. Un gusto haberte tenido aquí y será hasta otra ocasión. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un gusto siempre participar en este tipo de conversatorios que también aportan a la construcción de ciudad. Ver la visión de todos los actores es muy importante para nosotros como Secretaría de Territorio y como municipio. Así que te agradezco por la invitación y pues estaremos gustosos de volver a participar. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Será hasta una próxima ocasión en Bienvenido a Casa, el primer podcast de inmobiliario del Ecuador.